Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, recordarán que en la ocasión anterior Pablo estuvo explicando por qué Dios había dado la ley de Moisés, siendo que la promesa que él había dado a Abraham, decía Pablo que era la excelencia de Dios, que era lo perfecto, de tal manera que esa misma promesa que se le dio a Abraham también había sido confirmada a su hijo, el cual era el Señor Jesús, y en el Hijo esa promesa nos ha alcanzado a todos, de manera que desde el punto de vista de la promesa, nosotros también somos hijos de Abraham. Con eso terminaba el capítulo 3 y es el punto hasta donde habíamos llegado. Pero en medio de esto decíamos que Pablo tenía que explicar por qué entonces, si la promesa era tan excelente, por qué Dios había tenido que entregar luego la ley. Entonces Pablo explica acá en la carta a los Gálatas que la razón de haber dado la ley era por causa de las transgresiones, es decir, para que los seres humanos llegáramos a ser conscientes de nuestro pecado y consecuentemente conscientes de la necesidad que tenemos de recibir la redención a través de Jesús. De manera que si ese era el propósito de la ley, entonces se ratifica una vez más que la ley nunca fue dada como un medio de salvación, sino que fue dada solo para preparar al ser humano para comprender la necesidad de un Salvador. Y ahí es donde Pablo introducía la figura del tutor, que Casiodoro de Reina lo tradujo como el ayo, y decíamos que era una palabra extraña para nosotros, no la usamos, no usamos la palabra ayo, pero el equivalente más o menos sería el tutor. Y el tutor decíamos que era el que cuidaba del niño, el que lo llevaba al maestro para que le diera clases, era quien se preocupaba por su alimentación, para que hiciera las
tareas o ejercicios que debería hacer y así poder ir avanzando en su conocimiento. Entonces Pablo dice que así como los tutores cuidaban de esa manera a los niños hasta que llegaban a ser adultos, de igual manera Dios entregó la ley, la cual ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo. Entonces la ley solamente tiene un papel auxiliar, o si lo queremos decir de otra manera, un papel secundario, porque su propósito es solamente conducirnos, llevarnos a Cristo, quien es el verdadero Salvador. Obviamente cuando el niño llega ya a la madurez, ya no necesita más de un tutor. Yo le explicaba que en el caso de nuestra cultura es lo que, o sea, no se acostumbra que sea un tutor el que cuide de un niño, pero sí una señora normalmente, a la cual se le da el nombre de la nana. De la nana es la tutora de un niño, de una niña, pero cuando este niño o niña crece, hay un momento en que puede tenerle mucho cariño a la nana, pero ya le da pena andar con la nana. Y entonces es el niño ahora ya casi muchacho, o la niña ya casi muchacha, que le dice: nana, yo voy a ir sola, no se preocupe, ya conozco el camino, yo puedo ir y regresar. Entonces la misma persona que fue tutoreada ya no quiere tener más al tutor, porque ya está creciendo, ya está llegando a la adultez y por lo tanto ya quiere tomar sus propias decisiones. De igual manera, venido Cristo, la ley cumplió su propósito y entonces ya no necesitamos tutor, porque siguiendo la figura de Pablo, hemos alcanzado ya la mayoría de edad en Cristo y por lo tanto no necesitamos que la ley continúe diciéndonos qué es lo que Dios desea, cuando ya tenemos una relación directa con el Hijo de Dios. Ahora hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo, y como Pablo lo va a explicar en el siguiente capítulo, es el Espíritu el elemento que hoy nos enseña y nos anima y nos da la fuerza para andar en los caminos por los cuales Dios quiere que andemos. Ahora, como Pablo está usando esa figura del niño que necesita un tutor, al llegar a este capítulo 4, él continúa todavía extendiendo más la idea. Originalmente él quería hablar del niño y del tutor, pero esto lo llevó a Pablo a otras ideas que son las que él va a presentar ahora en los versículos que hemos leído. Entonces note ya en el capítulo 4 versículo 1, él dice: pero también digo, es decir, aparte de lo que ya dijo del tutor y del niño, ahora es como que quiero añadir algo más. Por eso dice: también digo. ¿Y qué es lo que dice? Que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Imagínese eso de que hay un hombre pudiente, porque este ejemplo que Pablo está poniendo, y aún el que ha puesto del tutor, eso, hermanos, era algo que correspondía a familias acomodadas, familias que tenían bastantes bienes. Entonces, supongamos que este padre de familia, que tiene su hacienda, que tiene sus esclavos, que tiene su ganado, tiene un hijo. Y de acuerdo a la costumbre, el hijo heredaba
lo que había sido propiedad de su padre. Pero para que el hijo pueda heredar lo que corresponde a su padre, él tiene que llegar a una edad X que el padre ha establecido, que normalmente, hermanos, era cuando llegaban ya a una edad de responsabilidad, y más que todo cuando el padre fallecía, entonces los bienes le quedaban al hijo. Pero en el ejemplo que Pablo está poniendo, el hijo todavía es un niño, está pequeño. Entonces este niño, dice Pablo, en nada se diferencia del esclavo, porque en la misma casa donde vivía el niño del amo, vivía también el esclavo. Crecían juntos. Este esclavo podía ser incluso el tutor del niño, o podía ser su compañero de juegos. Entonces, una persona que llegara, alguien ajeno a la familia, y que no sabía quién era el hijo del amo o del patrono, y al ver a los dos niños los veía iguales, al hijo como al esclavo. Por eso es que dice Pablo, el niño, mientras es niño, dice, en nada difiere del esclavo, no se diferencia en nada del esclavo. Pero aunque no se diferencia en nada, en realidad es el señor de todo. Es el que va a heredar todo, incluso a ese esclavo, del cual no se diferenciaba de nada. Ese esclavo iba a llegar a ser propiedad de este niño, porque él era el heredero. Pero el problema es que era niño, y por ser niño no podía ser efectivo legalmente nada de lo que pertenecía a su padre, que iba a ser propiedad de él a futuro. Por eso es que dice el versículo 2 que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Es lo que le decía, el padre era el que establecía: cuando mi hijo llegue a tal edad, o cuando yo fallezca, mi hijo va a heredar todos mis bienes. Pero el padre era quien establecía esa edad. Mientras el niño no llegaba a esa edad, porque era niño todavía, es que Pablo dice que en el versículo 2 que el niño está bajo tutores y curadores. La palabra tutor, hermano, en el griego es una palabra que muy pocas veces aparece en el Nuevo Testamento, y que si nosotros quisiéramos traducirla, más cabalmente equivaldría a lo que nosotros llamamos hoy un representante legal. Porque como el niño es menor de edad, entonces como menor que es, por ser niño, él no puede tomar actuaciones, él no puede tomar decisiones. Legalmente él no tiene facultades para comprar, para vender. Por eso es que el padre le ponía lo que Casiodoro de Reina tradujo tutores, que en realidad eran los apoderados legales. Entonces eran ellos los que actuaban a favor del niño, manejando los elementos legales que eran de él, pero que por ser niño no podía él asumir plenamente lo que le correspondía. Pero luego añade de que no solo tenía tutores, sino que dice que también tenía curadores. Esa palabra en el griego es todavía más extraña, de menos uso. Y un curador, hermano, es alguien que se puede traducir como el que está encargado de administrar
lo que le pertenece a otra persona. Como estamos diciendo que el niño era menor, por ser un niño, él no podía realizar actos legales. Por eso tenía representantes legales. Pero tampoco podía manejar sus bienes, su dinero. Él no podía decir: voy a comprar este ganado o voy a comprar tal tierra. Como era un niño, no lo podía hacer. Entonces el padre lo que hacía es que le colocaba lo que Casiodoro ha traducido curadores, pero que no era otra cosa que administradores, mayordomos, que lo que hacían era cuidar para que los bienes de este niño se estuvieran multiplicando. Entonces, pero recuerde que todo esto que Pablo está explicando es solamente una figura, porque así como anteriormente dijo que la ley era nuestro tutor para llevarnos a Cristo, hoy que está poniendo, que está ampliando el ejemplo, y dice que el niño, aunque es dueño de todo, mientras sigue siendo niño, no se diferencia en nada de un esclavo, porque tiene tantas facultades como la que el esclavo tiene, aunque es el dueño de todo. Pero por eso es que tiene representantes legales y tiene administradores. Pero así como cuando el niño crece ya no necesita un tutor, entonces también cuando el niño crezca ya no va a necesitar representantes legales, porque él se va a representar a sí mismo. Ya no tendrá necesidad de un administrador o de administradores, sino que él va a administrar sus propios negocios. Por eso dice el versículo 3: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, hoy está haciendo la aplicación y dice: así como sucede con el hijo del patrono, igual sucedió con nosotros. Que cuando éramos niños, ¿y cuándo es que éramos niños? Él lo ha dicho en el capítulo anterior, es cuando teníamos necesidad de un tutor. Es decir, cuando estábamos bajo la ley, no nos podíamos valer por nosotros mismos, no podíamos tomar decisiones por nosotros mismos, no podíamos hacer valer nuestros derechos o nuestras facultades, porque siendo niños, dice el versículo 3, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así como ha dicho que el heredero, cuando es niño, no se diferencia en nada del esclavo, de igual manera cuando el ser humano estaba bajo la ley, en nada se diferenciaba del esclavo. Era tan esclavo como cualquier otro ser humano. Lo único que en el caso de la persona que estaba bajo la ley de Moisés, dice que estaba en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces note cómo Pablo está describiendo la ley, cómo la está llamando. Está diciendo que la ley son los rudimentos del mundo. ¿Y qué quiere decir eso de rudimentos? Los rudimentos, hermano, es lo básico, lo elemental. Uno podría decir es el kinder. El kinder es el rudimento de la educación que las personas reciben. O uno puede decir la suma es el rudimento de las matemáticas. Es necesario aprender a sumar para que usted pueda ir avanzando. Entonces la suma, que es lo primero que se aprende, es el rudimento, es lo básico. Está diciendo que la ley de Moisés era los rudimentos del mundo, es decir, era lo básico,
el kinder de la relación del ser humano con Dios. Pero no solo está diciendo que la ley son los rudimentos, está diciendo que son los rudimentos del mundo, porque la ley son los recursos del mundo tratando de emparejar al ser humano y tratando de apartarlo del pecado. Entonces, porque ¿qué es lo que hace el mundo cuando alguien no quiere que ocurra cierta cosa? Como por ejemplo, si alguien dice, bueno, cuando la luz del semáforo está en rojo, nadie tiene que atravesar la calle. Pero la gente lo hace. Entonces viene y dice, bueno, entonces vamos a tomar medidas, vamos a colocar multas, vamos a hacer multas más fuertes, más pesadas, más caras. Al que se pase una luz en rojo, se le va a suspender su licencia de manejo, por ejemplo, cosas así. Pero esto es lo que el mundo hace. O sea, el mundo lo que está tratando es de encarrilar al hombre dentro de lo correcto. Y la ley hace eso. Es lo que Pablo explica allá en Romanos 7, que también en la última oportunidad nos extendimos, porque ahí es donde Pablo explica en Romanos 7 la razón por la cual Dios entregó la ley. Pero usted recordará, porque se lo dije, pero lo voy a repetir, que Pablo no sabía que codiciar era malo. Él no sabía que eso era pecado, hasta que oyó la ley y oyó que la palabra 10 lo que dice es precisamente eso: no codiciarás. Pero eso es todo lo que la ley puede hacer. La ley lo que puede hacer es decir, no lo hagas. Pero ¿qué es lo que produjo eso? O sea, en Pablo, ¿qué produjo? Cuando él oyó, no codiciarás, entonces Pablo dijo, vaya, entonces codiciar es pecado, ya no lo voy a hacer. Eso fue lo que hizo Pablo. No, él dice que lo que ocurrió fue lo contrario, que cuando él se enteró que una de las 10 palabras lo que decía es, no codiciarás, ese mandamiento, dice, cobró fuerza y el pecado en mí produjo más codicia. Fue al revés la cosa. Entonces el decirle a las personas, no haga esto, y como yo le decía la vez anterior, si usted es padre, si usted es madre, usted lo ha experimentado con los hijos, porque le dice al hijo, no vayas a tocar eso, y es lo primero que el niño va a hacer. O si usted le dice, no vayas a comerte eso, el niño lo va a hacer. O no vayas a correr, el niño lo va a hacer. No vayas a estar gritando, el niño lo va a hacer. Porque así es la naturaleza humana. Y por eso es que Pablo lo llama los rudimentos del mundo. Entonces la ley de Moisés, cuando decía, no tendrán otros dioses, no se hagan imágenes para postrarse delante de ellas, honren a padre y a madre, no mientan, no roben, etcétera, estaba haciendo, hermanos, lo que hace la mamá, tratando de corregir a los hijos. Es decir, es lo rudimentario, eso es lo básico, y por lo tanto no funciona. Son los rudimentos del mundo. Es decir, así es como el mundo actúa, porque usted puede darse, si quiere, a la tarea de andar investigando cuáles son, por ejemplo, las normas en el Islam, cuáles son las normas en el budismo, cuáles son las normas en el hinduismo. Y en cada religión que a usted se le ocurra, usted puede llegar y preguntar, mire,
¿y aquí qué es correcto y qué es incorrecto? Y le van a decir, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no aquí, no allá. Es decir, que eso no solo la ley de Moisés lo hace, lo hacen todas las religiones, todas las prácticas religiosas. Es decir, son los recursos del mundo. Y por eso es que Pablo los está llamando los rudimentos del mundo. Pero, dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, llegó el momento establecido por el Padre. Porque recuerde que esa es la figura que Pablo está usando, de que el Padre ha establecido una fecha, un tiempo, cuando el Hijo se va a convertir en el heredero. Cuando llegue ese momento, ya no va a necesitar representantes legales, ya no va a necesitar administradores, porque llegó el tiempo cuando Él maduró, se hizo adulto, ya puede valerse por sí mismo. De igual manera, dice el versículo 4, vino el cumplimiento del tiempo. ¿Y cuándo vino el cumplimiento del tiempo? ¿O qué ocurrió? Dice el versículo 4, Dios envió a su Hijo. Es decir, estábamos, dice Pablo, bajo la ley de Moisés, bajo ese representante legal, bajo ese administrador, porque nosotros no podíamos hacer nada. Éramos, dice, esclavos de los rudimentos del mundo, hasta que llegó el momento en que Dios envía a su Hijo. Y dice que lo envió en el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál cumplimiento? El cumplimiento de la promesa que Dios había dado desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron. Allá en el libro de Génesis capítulo 3 dice la escritura que cuando Adán y Eva comieron del árbol que el Señor había dicho que no debían comer, el Señor le reclamó al hombre y le dijo, mira, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Vino el hombre y le echó la culpa a Eva y le dijo, la mujer que me diste, ella me dijo que comiera. Entonces viene el Señor y le dice a la mujer, ¿y tú por qué comiste del árbol que dije que no comiera? Y la mujer le echó la culpa a la serpiente y digo, la serpiente que tú pusiste en el jardín, ella fue la que me dijo que comiera. Entonces Dios se dirigió a la serpiente, que era Satanás. Y el Señor le dijo esto a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Es decir, entre la serpiente y la mujer, entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Fíjate, está hablando de la simiente de ella, la simiente de la mujer, es decir, el hijo de la mujer. Y hablando de ese hijo de la mujer, el Señor le dijo a la serpiente: esa simiente de la mujer aplastará tu cabeza y tú le morderás el calcañar. Es decir, iba a ser una batalla. Allí Dios dio la promesa que Él enviaría la simiente, el hijo de la mujer. Por eso es que hoy está diciendo el 4: Dios envió a su hijo nacido de mujer. Ahí se cumplió lo que Dios dijo allá en Génesis, porque la mujer, que en este caso fue María, quien dio a luz a Jesús, pero María era descendiente de Eva, y eso es lo que el Señor le dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces, es Jesús el que está naciendo, y ahí se están cumpliendo las promesas. Ahí la humanidad estaba alcanzando la mayoría de edad. Dice: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque recordemos que Jesús era judío y Él nació
en una familia, en un hogar, el de José y María, que era un hogar que eran practicantes del judaísmo. Por eso es que Jesús fue circuncidado al 8º día. Por eso es que dice el Evangelio de Juan que en todas las fiestas de la Pascua, cuando los judíos iban a Jerusalén para celebrar la fiesta, siempre los padres de Jesús iban con él y Jesús iba con ellos. Entonces Jesús nació bajo la ley y nació bajo la ley con un propósito. Dice el versículo 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Es decir, el Señor, por decirlo así, se metió debajo del yugo de esclavitud que la ley representaba para los hombres, y se metió debajo del yugo para quitarnos ese yugo, para redimirnos a los que estaban, dice, bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces nos redime de la ley para que ahora podamos ser hijos. Es decir, ahí se llegó ya a la mayoría de edad. Ahí es donde hoy se ve claro que este niño no es igual al esclavo, sino que este niño es el hijo del patrón, es el Señor, el dueño de todo, es el heredero, es el propietario. Entonces los esclavos comienzan a tratarlo ya no como el niño que vieron crecer en casa, ya no como el compañero de juegos que pudo haber sido de otros esclavos que tenían la misma edad que él. Ahora le dicen don fulano, don mengano, porque él es el heredero. Entonces dice Pablo, hoy nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Es decir, en Cristo, porque es lo que está diciendo ahí, que el cumplimiento del tiempo se dio cuando Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, ahí es donde la humanidad cumplió los 18 años, llegó a la mayoría de edad. Y entonces Dios dijo, miren, ustedes ya no tienen que estar bajo el yugo, ya no tienen que estar esclavizados bajo los rudimentos del mundo, porque mi hijo para eso nació, bajo la ley, para cumplir la ley y que de esa manera pasara. Y habiendo pasado, ahora ustedes ya maduraron, ya crecieron, ya son adultos. Ahora pueden ser adoptados hijos de Dios. Versículo 6: y por cuanto sois hijos, fíjese, ya no esclavos, hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Tan real es que somos hijos de Dios, que Dios ha enviado el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo, que es el Espíritu Santo. Y este Espíritu, como lo explica Pablo allá en Romanos 8, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabe usted que es hijo de Dios? ¿Cómo sabe usted, hermana, que es hija de Dios? ¿Cómo lo sabe? Usted puede decir, es que yo lo sé, sí, pero ¿por qué? Es que la Biblia así lo dice. Pero ¿a dónde lo dice? ¿O de quién lo dice? ¿O cómo es que la Biblia dice que se llega a ser un hijo de Dios? ¿Cómo podemos tener la convicción de que de verdad somos hijos e hijas de Dios? Porque esto, hermanos, es un problema para muchas personas. Hay personas que tienen muchas luchas internas
precisamente porque no están seguros si son o no son hijos de Dios. De todo el tiempo se están preguntando: ¿y será que yo soy hijo? ¿Y será que cuando yo oro el Señor me escucha? Son esas personas que ven a los demás y dicen: bueno, yo oí que la hermana dio un testimonio de que tenía una necesidad, oró a Dios y Dios le respondió. Y oí a aquel hermano que también dice que oró y el Señor le respondió. ¿Y a mí por qué no me responde? ¿Será que no soy hijo? ¿Será que no soy hija? Entonces son personas que así pasan la vida. Y a veces vienen y le preguntan a uno: hermano, yo seré hijo de Dios. Y entonces uno tiene que comenzar: ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Usted lo recibe a Él como Salvador? Sí. ¿Usted de verdad cree que Él es su Señor? Sí. ¿Usted sinceramente, con toda honestidad, usted tiene verdadera fe en el Señor? Sí. Entonces usted es un hijo de Dios, le dice uno. No, pero ¿cómo puedo tener la seguridad? Bueno, porque Dios no miente. Y Él ha dicho que el que le recibe es constituido hijo de Dios. Entonces, lo que usted tiene que hacer es creer. Pero ¿cómo puedo tener esa seguridad? Es gente, hermano, que cuesta que logren entender. Entonces, no es fácil. Pero vuelvo a la pregunta: ¿y usted entonces por qué dice que es hijo de Dios? ¿Por qué está tan seguro? ¿Por qué está tan segura? Es por lo que está diciendo Pablo ahí. Es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual es el que nos hace clamar: Abba, Padre. Es el que nos impulsa a dirigirnos a Dios como Padre. Abba es una palabra en arameo que no fue traducida, porque así está en el original, ¿verdad? Una palabra aramea que es Abba, y la palabra Padre en griego, como nosotros lo tenemos traducido, pues está en arameo y en español. Pero Abba, lo que significa es eso, es Padre. Pero es un Padre que usted lo dice con cariño. Para tener una idea, que no es exacto, pero que nos da una idea. Usted sabe que en español usted a su papá le puede decir papá. O sea, eso es lo normal. Pero cuando usted quiere un trato más cariñoso, entonces usted le puede decir papi o papito. O sea, lo normal es papá, ¿verdad? Esa es la palabra. Pero ya cuando le dice papito o mi papi, eso hace de que hay una expresión mayor de amor. Lo mismo era en el arameo. Para esa expresión amorosa hacia el Padre se usaba la expresión Abba, pero lo que significa es Padre. Padre en diminutivo, cariñoso, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo es Padre, Padre. Pero es el Espíritu el que nos dice. Y como Pablo lo ratifica allá en Romanos 8, dice: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, volviendo a la pregunta: ¿usted cómo sabe que es hijo de Dios? El Espíritu se lo está diciendo. O sea, estamos seguros. Hermano, podrían decirnos que hoy es jueves y a lo mejor lo creeríamos. Pero si nos dicen que no somos hijos de Dios, alto, ahí sí que no. Porque yo sé, mejor dudo que hoy, si es jueves o no es jueves, pero de que soy hijo de Dios, eso no lo dudo jamás. ¿De dónde viene esa seguridad? Es el Espíritu. El Espíritu da testimonio en nuestro espíritu. Es decir, íntimamente el Espíritu Santo nos está diciendo de que eres hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y por eso es que podemos andar confiados.
porque sabemos que Él es nuestro Padre, sabemos que Él es nuestro Abba y nuestro Padre, en quien podemos confiar. Y ratifica en el versículo 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo. ¿Entiende? Ahí es donde está cerrando Pablo la ilustración que dio. Y es que el niño, mientras es niño, en nada se diferencia del esclavo. Los dos parecen esclavos, pero uno es el dueño de todo y el otro es un esclavo. Pero siendo niño no se nota, pero ya cuando crezca, cuando llegue el tiempo establecido, ahí es donde el hijo del patrono se va a convertir en hijo, en heredero, en propietario. Entonces, nosotros estamos bajo la esclavitud de la ley, pero ahora que Dios envió a su hijo nacido de mujer, en el cumplimiento del tiempo, dice: ya no eres esclavo. ¿Y qué era lo que nos esclavizaba? La ley. La ley es una esclavitud, porque todos esos mandamientos, que según los judíos son más de 600, se convertían, como lo dijeron los apóstoles allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, que es donde se encuentra lo que comúnmente se llama el Concilio de Jerusalén. Y lo que estaban discutiendo era esto precisamente: si los creyentes gentiles tenían que guardar la ley o no. Entonces Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, él es el que toma la palabra y dice: hermanos, ¿para qué vamos a colocar sobre los gentiles una carga? Estaba hablando de la ley, de la Torá. Entonces, ¿para qué le vamos a poner una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? Como diciendo: hermanos, seamos sinceros, seamos honestos. Miren, aquí la realidad es que ni ustedes, ni yo, ni nuestros padres, nadie cumplió la ley. Entonces, ¿para qué le vamos a pedir a paganos que cumplan la ley si ni nosotros la hemos cumplido? Entonces, tenía toda la razón. Y todos los demás apóstoles, maestros, profetas que estaban ahí, pastores, todos eran judíos y todos estuvieron de acuerdo y dijeron: sí, no hay por qué esclavizarlos. ¿Para qué les vamos a poner tanto mandamiento si Dios, a través de su Hijo, ya envió el espíritu de adopción? Ya somos hijos. Ya no necesitamos representantes legales porque soy hijo de Dios. Ya no necesito un mediador porque el velo fue roto de arriba abajo. El camino quedó abierto para que yo pueda entrar a la presencia del Padre las veces que yo lo desee, con toda libertad. Ya no somos esclavos, dice Pablo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Porque cuando se llegaba a la edad establecida por el Padre, el Hijo heredaba. Por eso está diciendo Pablo: ya no son esclavos, ahora son hijos. Y si ya son hijos, es decir, ya llegaron a la edad establecida por el Padre, entonces no solo son hijos, sino que también ya heredaron. ¿Y qué es lo que heredamos? La vida, la salvación, el ser parte de la familia de Dios. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, todo esto Pablo lo ha dicho para ilustrar una vez más que nosotros no necesitamos de la ley. La ley solamente nos sometería a esclavitud. La ley lo que haría es retrocedernos a una infancia en la cual no podíamos decidir por nosotros mismos,
estaríamos sometidos a los rudimentos del mundo. Ahora usted ya se estará haciendo una pregunta. Y tiene toda la razón de hacérsela. Y la pregunta es, bueno, entonces, si ya no necesitamos la ley, ¿cómo vamos a saber la manera en que tenemos que comportarnos? O sea, porque la ley decía, no mentir, no robar, no idolatrar, no dar falso testimonio, no adulterar, no matar. La ley está diciendo lo que se puede y lo que no se puede. Pero si ya somos libres de la ley, si ya tenemos la mayoría de edad, el mayor de edad ya no necesita que le estén diciendo qué hacer o qué no hacer. Hay que decirle al niño porque es niño, pero si ya creció, ya sabe. Entonces, ¿qué es lo que nos va a guiar a nosotros? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere? Esa es la respuesta que Pablo va a dar en el siguiente capítulo, que es el capítulo 5. Pero mientras tanto, mientras llegamos ahí, le adelanto la respuesta para no dejarlo en el aire. Y la respuesta es el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que ahora nos guía. Entonces, se trata de renunciar a los rudimentos del mundo para vivir en el Espíritu de Dios y como hijos que podemos decirle Abba, Padre, a Dios. La razón por la cual utilizaban el arameo era porque para ellos, cuando ocurría algo muy sobrenatural, muy grande, las palabras exactas que se decían tenían un valor especial, al punto que ni las traducían. Por ejemplo, cuando Jesús le abrió los ojos al sordo, los oídos al sordo, Jesús dijo una palabra. Jesús hablaba arameo. Entonces la palabra exacta que él usó al abrir los oídos del sordo fue la palabra éfata. Así dice el Evangelio de Marcos. Y la pone en arameo, éfata, porque esa es la palabra exacta que le permitió al sordo oír. Y de igual manera, cuando resucitó a la hija de Jairo, las palabras exactas que Jesús le dijo fueron en arameo, porque repito, Jesús, sus discípulos, ellos todos hablaron en arameo. De las palabras de Jesús fueron talita cumi, que significa niña, levántate. Pero Marcos lo deja en arameo porque son las palabras exactas. Entonces, cuando Jesús le hablaba al Padre, la palabra exacta que él usaba era Abba. Así se dirigía Jesús a Dios, Abba, que significa Padre. Entonces, Pablo respeta eso de dejar la palabra exacta, Padre, y pone la traducción: Padre, Abba, Padre. Entonces, esa palabra exacta es la que describe exactamente nuestra relación con Dios. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y sus hijas, y ya no estamos bajo esclavitud. Amén.